El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha intervenido hoy por videoconferencia ante el Parlamento español. En una sesión conjunta de diputados y senadores se ha podido escuchar su mensaje y, como suele hacer en este tipo de casos, ha personalizado su discurso para aproximarse a la audiencia. Ha tenido referencias a nuestro país y, haciendo un guiño a nuestro gobierno, ha dicho que Ucrania hoy, en abril de 2022, es como Guernica en abril de 1937, cuando la localidad fue bombardeada en la Guerra Civil. Quizás el guiño que ha querido hacer a la izquierda española no ha sido bien entendido, porque apenas unos minutos antes de que él interviniese, Izquierda Unida ha arremetido duramente contra él, diciendo que no respeta los derechos civiles de los ucranianos, ya que ha interrumpido la actividad de 11 partidos políticos. Al margen de eso, también ha tenido otras referencias locales y ha mencionado los nombres concretos de algunas empresas españolas, pidiendo por favor que las compañías de nuestro país no hagan negocio con Rusia. Ha sido una de sus intervenciones en esa gira que está manteniendo. Ya van 15 parlamentos nacionales en los que interviene, además de otros foros internacionales. Minutos antes lo hacía ante Naciones Unidas, diciendo que Rusia en absoluto está poniendo nada de su parte para trabajar por la paz. El caso es que la intervención de Zelensky adquiere cada vez más un mayor protagonismo después de las impactantes imágenes que hemos recibido de esa localidad absolutamente arrasada por los rusos. Son ya 41 días de guerra y, de momento, nada parece indicar que haya un acercamiento para poner fin a esa masacre. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Y saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que hay diversas aplicaciones que se pueden descargar para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ves, cada vez hay más maneras de acompañarnos todos los días si así lo desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros José María Garrido. ¿Qué tal, José María? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Tienes problemas de descanso? ¿Respiras mal? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Lo has oído bien, un 50%. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. España corre el riesgo de entrar en recesión. Hoy el Banco de España ha recortado sus previsiones de crecimiento para este año del 5,4% inicial al 4,5% y para el año que viene del 3,9% al 2,9%. Además, nos alerta de la inflación disparada, que puede cerrar el año en un 7,5%, tras haber superado el 10% desde ahora y hasta verano.
Tenemos un alto déficit, una abultada deuda y la tasa de paro se mantiene por encima del 13%. El paro registrado en las oficinas de empleo bajó el pasado mes de marzo en 2.921 personas, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Trabajo, que sitúa el número de desempleados en 3.108.763. El descenso es menor del esperado, ya que en marzo suele ser un mes en el que suele bajar el paro en torno a unas 44.000 personas. En concreto, en el del año pasado se bajó en 59.000. Pero incluso estas cifras oficiales maquillan que las auténticas ofrecen unos resultados peores. Según el sindicato USO, los datos reales reflejan 600.000 parados más. A los 3.108.763 desempleados registrados que reconoce el Ministerio, hay que sumar la cifra de 226.302 de otros no ocupados, 282.711 personas que buscan empleo con disposición limitada y las 96.603 que siguen acogidas a un ERTE. La suma es, por tanto, de 3.714.379 desempleados. Es decir, en las cifras oficiales se contemplan 600.000 parados menos. Además, habría que incluir a los más de 130.000 trabajadores por cuenta propia que se han beneficiado de la exención del 90% en sus cotizaciones en este periodo y unos 1.500 autónomos que siguen recibiendo prestaciones extraordinarias por COVID-19 porque su actividad se ve todavía afectada. Eso arrojaría un total de más de 3.800.000 personas que no están trabajando y quieren hacerlo. Según destaca Carlos Cuesta en OK Diario, el Gobierno ha sacado el TIPEX para borrar 605.616 desempleados de este dato del paro de marzo. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Acuesta en Distrito Televisión. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, la verdad es que ayer el Gobierno se mostraba muy optimista diciendo que el paro estaba bajando, pero realmente ese descenso es inferior al habitual en marzo y además, sí, con los datos estudiándolos a fondo, vemos que no necesariamente son tan buenas noticias. Bueno, lo primero, que tú lo has comentado, Javier, yo creo que hay una cosa que es muy importante. Vamos a ver, este es un mes en el que no es que no sea nada extraño, es que lo extraño es destruir empleo, ¿vale? Y en este mes, efectivamente, se ha dado una disminución de 2.921 personas en las listas del paro registrado, no de la medición de paro que acepta Eurostat. Esta no es la que acepta la Unión Europea. Esta es la de aquellas personas que están registradas en las oficinas de empleo público, ¿vale? Un dato que si Eurostat no lo acepta, es decir, si el Servicio Estadístico de la Unión Europea no lo acepta, ya nos podemos imaginar por qué es. Y básicamente es porque no es representativo, ¿vale? Bueno, incluso si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, ahí resulta que la eliminación de personas, la salida de personas de esa lista de paro registrado fue de 59.149 personas. Un tanto distinto, ¿verdad? Bueno, amén ya de eso, vamos a ver, este dato, en un momento en el que nosotros tenemos un programa de ERTES especialmente significativo, pierde toda la relevancia. ¿Y por qué pierde toda la relevancia? Porque hay un montón de personas que en estos momentos están en una especie de purgatorio laboral que nos hemos inventado, donde no están trabajando, les pagamos con los impuestos y cotizaciones de todos los españoles, pero lo que sí consigue el Gobierno es que no figuren en las listas del paro. Entonces, evidentemente, con semejante mecánica, este dato pierde toda su representatividad, pierde todo su significado, porque lo único que debería estar mostrando este dato es el paro real, y el paro real no lo muestra. Y efectivamente, los datos yo creo que son muy significativos. No aparecen en esta estadística ni una categoría que se llama otros no ocupados, en la cual están 226.302 personas. Tampoco aparecen aquellas personas que demandan un puesto de trabajo con disponibilidad limitada, 282.711 personas más. Los trabajadores en ERTE, casi 100.000, 96.603. Tampoco aparece una partida que no es lógico meterlo aquí porque se supone que estos son asalariados, pero evidentemente estaremos todos de acuerdo en que si un autónomo ha perdido su puesto de trabajo es un parado y no es un trabajador. Bueno, de estos hay 100.000 más. Entonces, claro, al final llega un momento en el que dices, oye, ¿pero qué es lo que está mostrando este dato? Solamente con los que son asalariados, que no están incluidos en la estadística, y deberían estarlo desde mi punto de vista, sé perfectamente que no se está haciendo una cosa ilegal con respecto al dato, pero sí que en estos momentos y con un sistema de ERTES implementado ha perdido toda representatividad. Simplemente con eso, efectivamente, nos salen más de 600.000 personas que deberían estar incorporadas en este dato y no lo están. Entonces, hacer un discurso hiperoptimista cuando te has olvidado de 600.000 parados, repito, sin contar otros 100.000 autónomos, es decir, más de 700.000 personas que has decidido que no aparecen en tu estadística y sacas las banderitas de qué grande soy,
Hombre, pues a lo mejor resulta que las familias de esas 700.000 personas no piensan lo mismo, ¿no? Pues seguramente. Además, analizando los datos, Carlos, vemos que las cifras podían ser incluso peores si no fuera porque hay 3 comunidades que arreglan el promedio, lo mejoran, y son en concreto 3 comunidades gobernadas por el PP, Madrid, Galicia y Andalucía. Sí, vamos a ver, aquí, si de veras el gobierno quiere sacar una bandera de qué grande soy, que la saque por lo que está produciendo sus políticas. Y sus políticas económicas, fiscales y laborales están produciendo un desastre. Entonces, que se ponga la medalla de qué grande soy, viva el mago Andreu, que se las ponga en base a 3 comunidades gobernadas por el Partido Popular, produce risa, cuando menos risa, ¿vale? Pero incluso yo iría más allá, Javier, vamos a ver. España lleva durante todo el periodo de pandemia una asistencia por parte del Banco Central Europeo de 440.000 a 450.000 millones de euros. Voy a repetir la cifra porque yo no sé si la gente es consciente. Prácticamente 500.000 millones de euros de asistencia en compra de bonos soberanos de la deuda pública, que no la estamos colocando de forma normal, se la estamos vendiendo mayoritariamente al Banco Central Europeo, porque si la tuviésemos que colocar en criterios de mercado sería alucinante lo que tendríamos que estar pagando por los tipos, ¿vale? Y dinero puesto en circulación entre los bancos para que no se acabe esa liquidez y, por tanto, los negocios, pese a las políticas nefastas de este gobierno central, no tengan que cerrar el chiringuito, no tengan que echar la persiana, no tengan que parar la actividad y despedir a la gente. Repito, en más de 440.000 millones de euros. No se había visto un montante, un rescate de esta magnitud nunca en la historia de España. Y el resultado es un desastre como el que estamos viendo. Los precios disparados, la gente perdiendo poder adquisitivo, un crecimiento que se ve superado por la inflación, unos crecimientos de entre el 4, el 5 y el 6 después de haber caído un 10,8%, la mayor caída en el año 2020 desde la posguerra civil. No nos hemos recuperado. El propio Banco de España en estos momentos admitiendo y diciendo hasta 2023 aquí no llega la recuperación. El presidente del gobierno diciéndonos que salimos todos más fuertes. Un incremento en recaudación de impuestos de 22.000 millones de euros del año 2020 al 2021. Es decir, mientras que crecemos menos, con crecimientos cercanos al 5%, hemos cerrado con inflaciones el año pasado del 6,5%, es decir, hemos perdido poder adquisitivo. Y después de perder riqueza, va el gobierno y nos sablea con 22.000 millones de euros de recaudación adicional. Esto no se ha visto, de verdad, vamos, ni en la época en la que enviaban los romanos a los recaudadores de impuestos. Esto es una auténtica aberración. Y que en medio de eso tengan las santas narices de sacar las banderolas de qué grande soy, porque con una estadística que no muestra la realidad y que esconde a prácticamente 700.000 personas, voy a ponerme la medalla del mago Andreu, produce vergüenza ajena. Y lo digo literalmente. Acabas de tocar un tema creo que bastante fundamental. Tenemos así el paro, mientras que los precios siguen disparados. Ya hemos visto que el dato adelantado del IPC de marzo se disparaba hasta un 9,8%, el más alto de los últimos 37 años, a solo 2 décimas de 2 dígitos. Efectivamente, hoy el Banco de España recortaba sus previsiones de crecimiento al 4,5% y advertía acerca de la inflación. ¿Estamos, Carlos, ante un escenario de lo que los economistas llaman estanflación? Sí. Si quieres ahora te lo explico, pero vamos, la respuesta la puedo gritar, la puedo poner con neones detrás mío, sí, sí y sí. Y esto es un desastre. Y ya está bien de políticas absolutamente nefastas y de continuar permanentemente camino del desfiladero a ver cuándo nos caemos. Vamos a ver, no se puede vivir en base a la deuda. Esto yo no sé cuántas veces va a haber que repetírselo a la izquierda. Yo no sé muy bien si va a haber que grabárselo, no sé dónde, con un grafiti delante de su casa. No se puede vivir en base a la deuda y al déficit. Ninguna familia vive así porque es una locura. Ninguna familia vive contando con no pasa nada. Si he terminado este año con 20.000 euros en números rojos, no pasa nada porque pido un préstamo y al siguiente ya deberé 40.000 y al siguiente 60.000 y al siguiente 80.000. Nadie vive así porque al final evidentemente acabas quebrando. ¿Vale? ¿Los poderes públicos, los gobiernos, tienen mayor capacidad de presión sobre las entidades financieras? Sí. Pese a eso, muchas de esas entidades financieras han dejado de querer comprar su deuda pública. Por eso hemos tenido que recurrir a una extraña estrategia que de económica tiene nada y de chapuza tiene mucho, de convertir el Banco Central Europeo en un comprador sistemático de nuestra deuda. Eso no es normal. Eso no es normal. Está comprando una deuda fuera de criterios de mercado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que para comprarla está teniendo que dar a la maquinita del dinero, a fabricar billetes, porque si no, a ver cómo la compras. ¿Y qué es lo que ocurre cuando fabricas moneda? Que generas inflación.
Vale, pues creo que acabo de explicar lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Y luego todos asombrados y diciendo, va y resulta que el filete ya no lo puedo pagar. Claro, porque hemos practicado políticas de izquierda desde hace muchísimo tiempo. Políticas de izquierda de incremento de la deuda sin ningún tipo de control en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, políticas de izquierda, y podríamos decir de una socialdemocracia más ordenada, me da lo mismo, socialdemocracia en época de Mariano Rajoy, y políticas de izquierda en la etapa, por supuestísimo, de izquierda comunista en la etapa de Pedro Sánchez. Y hemos pasado de un momento en el que teníamos, y estoy pensando, por ejemplo, a cierre del año 95, cuando coge el gobierno José María Aznar y ordena una revisión entera del presupuesto para quitar todo el gasto superfluo. Teníamos, a cierre del 95, cuando coge y decide meter las tijeras, con toda la razón José María Aznar, teníamos una deuda del 61,5% sobre PIB. Y en estos momentos estamos en el 122%. Estamos en el doble y nadie decide coger las tijeras. Tijeras que son necesarias para quitar las duplicidades autonómicas, tijeras que son absolutamente necesarias para unificar gastos y partidas de gasto de ayuntamientos, tijeras que son necesarias para quitar gasto en determinados parlamentos, en todo este chiringuiteo que nos hemos montado, tijeras para quitar 14.000 millones que el propio ministro Escrivá reconoció en subvenciones que no se sabía dónde acababan. Si queréis hablamos de dónde acaban porque me da que en algún bolsillo. Para hablar de los 60.000 millones que acaba de detectar el Instituto de Estudios Económicos como gasto absolutamente inútil en el Estado, tijeras que son necesarias para todo eso. Todo ese dinero no tijereteado, perdón por el verbo, ese dinero nos lo están quitando de los bolsillos a todos los contribuyentes. ¿Y qué es lo que hacen? Colocar la deuda pidiéndole al Banco Central Europeo que fabrique dinero. ¿Y cómo nos vuelve ese boomerang? Convertido en inflación con el cual todavía nos quitan más poder adquisitivo. Esto es en lo que nos hemos metido, en esta locura, en esta, perdón por la expresión, auténtica majadería de política económica. ¿Y el resultado cuál es? Una pérdida sistemática de poder adquisitivo. Si la gente lo quiere entender, enhorabuena. Si la gente no lo quiere entender, lo seguiremos pagando eternamente. No se puede vivir en base a la deuda pública. No se puede vivir en base al derroche. Pues ese es el panorama que tenemos. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? ¿Coincide con esta diagnosis? Sí, ¿por dónde empezamos? Porque don Carlos ha comentado... Pues tenemos la inflación disparada, el crecimiento, las previsiones recortándolas, el paro está donde está y es superior al que nos dicen. En fin, la situación no es buena. Bueno, por ser breves, los datos de empleo, ¿no?, que son un poco los que se han comentado al principio. Vamos a ver, cuando hemos puesto esto de que el gobierno pone el TIPEX, ¿no?, para borrar y maquillar. Sí, bueno, aquí el TIPEX lo llevan poniendo los gobiernos desde hace ya décadas, ¿no? Y yo aquí he explicado en este programa cuál es el... Aquí hemos hablado muchas veces de los datos reales frente a los oficiales. Y que el desempleo real es muy superior al que señala. Y además ha dicho bien Carlos, es que los datos de paro registrado es que Eurostat no los contempla, es que simplemente no se fía de ellos. Los que considera son los de la EPA, porque además Eurostat tiene gente metida en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, y entonces esos son los que considera. Yo tengo que decir que los datos que se publicaron de empleo ayer, dentro de lo malo que es el paro, el empleo en España, no son malos. Es decir, cada vez, o sea, va evolucionando bien, ¿no? Es decir, si miramos a un año atrás, tenemos 1 millón más de afiliados a la Seguridad Social, eso es positivo. De febrero a marzo tenemos 100.000 personas más afiliadas en la Seguridad Social, eso es positivo. A pesar de que el mes de marzo, la mitad del mes de marzo ha sido como si no existiera, ¿no? Porque entre las huelgas que ha habido, los suministros, la guerra, pues, pero bueno, insisto, dentro de lo malo, el mes de marzo ha sido un buen dato. Y respecto a las previsiones que ha dado el Banco de España hoy, el señor de Cos ha rebajado las previsiones de crecimiento de España al 4,5% en 2022. Yo, señor de Cos, yo es que no sé de dónde narices saca usted un 4,5%. Eso no se lo cree ni usted, Vamos, Calviño no se cree lo del 5,4 que dijo, y Montero, pero vamos, lo del 4,5 que usted reduce, vamos, eso no se lo cree ni harto de vino. Ya veremos en junio a ver lo que dice usted. Pero es que además usted ha dicho unos disparates en su previsión, que es que, de verdad, yo no sé cómo podemos pagarle un sueldo a usted como el que le pagamos. Mire, usted ha dicho que este año la inflación media en España va a ser del 7,5%, que es la leche.
Pero vamos, que no va a ser el 7,5%. Cuando terminemos diciembre, esto va a ser más del 7,5%. Pero es que usted luego dice que en el 2023, o sea, al año siguiente, es decir, dentro de 9 meses, va a ser del 2%. ¿Y de dónde se saca usted que la inflación va a volver al 2%, señor de Cos? ¿En qué se basa usted para decir semejante disparate? O sea, ¿usted se cree que esta inflación, que ya es esta inflación, es decir, que hay subida de precios generalizada, que no se puede contener y que la riqueza del país no crece en la misma proporción que la inflación? Eso es esta inflación. Y luego usted dice que en el 2024 caerá al 1,8 la inflación. Mire, de verdad, usted que saca el dedo así para publicar los informes, y dice usted que la deuda pública en España, que hoy ya es el 120%, la deuda según protocolo de déficit excesivo, señor de Cos, que tendría que usted ponerlo en sus informes, que no contempla toda la deuda, que excluye partidas de deuda, que usted lo sabe muy bien, que la deuda real, la deuda pública real en España es más del 150% del PIB. Y usted dice, señor de Cos, que va a ser del 112%. Es decir, si decrecemos este año, la vamos a reducir, según usted, vamos a terminar en el 112%. Mire, señor de Cos, usted es otra coartada del sistema, igual que lo fue el señor Escrivá cuando decía que había muchas duplicidades en la administración pública y que aquí no había, sí, había mucho despilfarro, pero ahora usted, y ahora desde el gobierno dice todo lo contrario. Bueno, pues eso es lo que es usted, otra coartada del sistema. Señor Garrido. Bueno, yo quería poner sobre la mesa un dato que me parece relevante y que me parece positivo y que ante tanta noticia negativa, pues creo que conviene resaltar. Y es que ayer se produjo en nuestro país un récord de contratos indefinidos, 800.000 contratos indefinidos, ¿no? Es verdad, es verdad. Es una buena fijos noticia. discontinuos. Nuevos en el primer trimestre, ¿no? Y yo creo que eso es un dato pues que hay que poner en valor, Sí, porque hay 800.000 personas que hoy tienen un trabajo más digno Exacto. que hace 3 meses. Sí, señor. Y que eso es gracias No es a la verdad. valentía, no solo del gobierno de España, sino a la valentía de los empresarios, que han llegado a un acuerdo, a un pacto de Estado. Y por tanto, frente a las políticas partidistas y al cortoplacismo que parece impregnar la política española en nuestros días, este dato demuestra que cuando se trabaja en serio, cuando se trabaja con acuerdos, cuando se llegan a acuerdos entre sindicatos, entre empresarios, entre el gobierno, se acaban beneficiando a las personas. Así que yo lo que quiero hoy, sobre todo, es celebrar ese récord histórico de creación de puestos de trabajo indefinidos. Don Rubén. Esto que acabamos de escuchar es mentira. O sea, es que es mentira. Es una mentira como la copa de un pino. Lo que está ocurriendo es que están creciendo pues, precisamente las consecuencias de la reformita del matiz laboral, ¿no? Y es que está habiendo una enorme cantidad de contratos fijos discontinuos, por ejemplo. Es que a lo mejor fijo discontinuo es una persona que a lo mejor incluso va a trabajar un mes al año. O sea, es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Estamos hablando de que hay temporeros, a lo mejor no un mes, pero 4 meses, trabajan 4 meses al año, y a eso ahora, por esta propaganda que estamos viendo aquí, se les considera trabajadores fijos. Esto es una aberración y es un acto de propaganda terrible. Además de eso, como otras tantas veces intento explicar, de esos fijos, muchos son en tiempo parcial. Entonces, esos son los datos que importan. Yo ahora mismo no tengo el dato exacto, pero habría que ver de esos fijos cuántos son en tiempo parcial. Porque al final lo que sigue sucediendo es que la cantidad total bruta de horas trabajadas por parte del pueblo español es menor a lo largo del año. Y esos son los datos de verdad. Y lo otro es propaganda. Propaganda, como la que hemos estado viendo, ha salido Unai Sordo estos días, líder de comisiones obreras, a decirnos que, bueno, que la inflación al final del año, esa inflación interanual que estábamos comentando, que va a ser una cosa muy ligerita, ¿no? Básicamente, lo que no quiere decir. No tienen vergüenza. O sea, es que no tienen vergüenza mientras se están llevando crudas las subvenciones y mientras la gente está sufriendo, estamos todos sufriendo. Estamos todos sufriendo porque yo con cualquier persona que hablo en estos días y estas semanas me está hablando al final de una u otra forma de su producto fetiche.
Su producto fetiche es aquel en el que nota exactamente la cantidad en céntimos o en euro que ha dicho, mira, yo compraba esto la semana pasada a este dinero y esta semana lo estoy comprando a 60 céntimos más, a 70 céntimos más, el saco de patatas, el papel higiénico, el aceite, las verduras, todo. Y cada persona pues tiene al final un producto favorito, fetiche, y es en el que más se fija. Pero a mí prácticamente todo el mundo me ha dicho, esto, este precio, esto me ha subido, esto esta semana, ¿Y por qué? esto ¿Por qué ha lo iba a subido? comprar, pues ha subido por la gestión de Pedro Sánchez. Por la gestión de Por Pedro la Sánchez, gestión de en un Pedro par de Sánchez. semanas. Por la gestión de Pedro Vaya, hombre, Sánchez. yo creía que había una guerra, vaya. Porque hay momentos de colapso, si yo sé, y ahora tenemos además una hora entera para hablar del gran tema propagandístico, ¿no? Que es cómo se está usando esto. Pero yo sé que estáis encantados con ese discurso en particular, pero ese discurso, lo que ha ocurrido desde el 24 de febrero es que ha terminado de colapsar un vaso que iba ya a rebosar por uno o por Lo que otro no se lado. puede hacer, mira, era... Por la gestión de un gobierno de 23 ministros enorme, por los trillones para los planes de píntate el toto en Soria, literalmente. De los creadores, literalmente, y así otras tantas de los cosas. creadores del coronavirus se originó en la manifestación del 8M Y ciertamente. a nivel ahí mundial. se produjo una cosa que no se debía haber a producido. nivel mundial, ¿no? Llega ahora que el gobierno de Pedro Sánchez es el que estaba ocasionando la inflación cuando afecta a todos los países de Europa, porque Mentira todos también. los países de Europa están sufriendo esta guerra iniciada por Putin. Mentira Si no, es mentira. Oye, pues nada, ¿cuál Es es que la inflación está mucho más baja en Francia, en Alemania, dime porcentajes. en Reino Dime Unido, en porcentajes. Italia. Pues mientras que está aquí en el 7, en Francia no ha llegado a superar el 5 en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. Ahí son los datos. La, infla- Sí, la es que son los infla- datos, la porque inflación... somos un país depauperado. La inflación Totalmente está depauperado. sufriendo a todos los países. Mira, ahora que hablabas de Francia, por cierto, los transportistas franceses y los transportistas portugueses están viniendo a nuestro país a echar gasolina, ¿no? Que también creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Y eso es un éxito. O sea, que los españoles no. estemos financiando No, la hombre, gasolina a los no, franchutes, que- ¿me vas a decir que es un éxito también? No, ¿o qué? que cuando hablamos... Es una vergüenza. Realmente, no, porque todo se que gestiona co- muy mal. Como hablabas, Todo se gestiona como muy hablabas mal. de que estaban subiendo mucho todos los precios, efectivamente, no solo en España, en toda Europa, en todos los países del entorno, y se da la circunstancia de que, por ejemplo, por políticas como la aprobada por el Gobierno de España, los transportistas franceses y los transportistas portugueses cruzan la frontera y vienen a nuestro país a echar gasolina. Porque les estamos financiando esto. Eso es lo que y es ocurre. un momento muy concreto y esto está sucediendo en No, 4 oye, días. echar O sea, la- esto viene sucediendo desde el 1 de abril. Echar la culpa de Desde todo el lo 1 que de pasa en abril. el mundo a Pedro Sánchez, pues es que, claro, roza el ridículo y por tanto es muy difícil que la No. gente se lo acabe creyendo. Porque vais a la, Cada vez más gente. vais a la Cada vez exageración. más gente Y lo cuando se va entiende. tanto a la exageración, al final se pierde credibilidad en los argumentos. Y es una pena, porque hay motivos para criticar al gobierno, por supuesto. ¿Se deben hacer críticas sobre la gestión económica? Claro que sí. Pero el problema es que cuando se lleva a la exageración más absoluta y se descontextualiza la situación económica, lo que está ocurriendo en todo el mundo, al final lo que se hace es rozar La el ridículo. situación económica es que hay cierres que nunca se debieron haber producido, que hay un gobierno con las sentencias en contra del Tribunal Constitucional por haber cerrado inconstitucionalmente lo que no tenía que haber cerrado, porque ha cerrado el Parlamento ilegalmente, porque es el gobierno más grande de la historia de España y uno de los más grandes del mundo, con ministerios de consumo que ni siquiera tiene interlocutores en el resto de Europa, porque Yolanda Díaz se está gastando 1 millón de euros en gambas y langostinos y en Rioja, y así podemos estar pues todo el programa. Juan Carlos. Bueno, vamos a ver. Que han crecido los contratos indefinidos es un hecho porque se ha cambiado la legislación laboral. Es Sí, decir, se han prohibido los contratos por obra. Claro, o sea, en la construcción, por ejemplo, pues todos los contratos de obra Por pues obra y servicio. se han convertido en indefinidos. Claro, porque se ha prohibido. Y en muchos otros sectores. Y eso es una buena noticia, joder, porque la gente se siente más protegida. O sea, ya está bien. O sea, yo eso lo veo bien. Lo que no lo que no se traduce en decir, fíjate lo que hemos crecido, ¿no? El contratación indefinida. Bueno, a mí ponme un dato que compare lo que eran contratos por obra, ¿no? El mes pasado. Y me los sumas ahora, me los comparas ahora con los que son indefinidos, a ver ese incremento que ha habido. Entonces te diré pues cuánto realmente ha crecido el empleo indefinido, ¿no? Pero insisto, es bueno que la gente tenga contratos indefinidos. Yo siempre lo he defendido en cualquier sector, no hace falta que sean solo los de obra, en cualquier. Para mí el contrato debería ser único, indefinido en todas partes.
Y si es fijo discontinuo, bueno, porque porque se condiciona al tema estival, pues también puede ser indefinido, ¿por qué no? Aunque solo trabaje 3 meses al año o 5, pero que tenga su contrato fijo porque le da una garantía para su economía doméstica, para poder hacer sus inversiones tanto en vivienda como en otros bienes. Y luego, vamos a ver, no es culpa del gobierno la espiral inflacionista que tenemos, no lo es, pero sí es cómo se gestiona ese problema. Y lo cierto y verdad es que España tiene una inflación más alta, que hoy ha dado la media la OCDE, la OCDE ha dado la media de inflación y es del 7,5, es decir, estamos por encima. Sí, aquí siempre lo hacemos un poco peor, ¿no? Entonces, pero fíjate, hoy no sé si fue hoy o ayer, publicó un tuit Elon Musk, el dueño de Tesla, que ahora ha comprado el 10% de Twitter, porque además él insiste que en esa red social hay censura y quiere que eso no ocurra. Ha dicho en un tuit que España debería ser la fuente solar de toda Europa. Y que tenga que venir un americano, no sé de dónde es este hombre, a decirnos algo tan obvio. Bueno, pues ahí está, sí es que es muy simple, es decir... Cuidado que eso lo llevamos diciendo mucho tiempo, de que hay que apostar por las energías renovables, por la energía solar, por la energía eólica, y vamos, te tratan de pijo progre. Quiero decir, lo ha dicho el señor Mas, pero es que lo llevamos diciendo mucho tiempo. Porque al final España tiene esa posibilidad y esa gran riqueza. Y tendremos que apostar por ello. Pero no solo hay que decir eso, y también decir, y no dejar la nuclear a un lado, porque necesitamos soporte. La transición, porque aquí si no llueve, o sea, si no hay borrascas como estas que estamos sufriendo, porque ahora mismo estamos generando un montón de energía eólica con estos vientos y estas borrascas, pero si no llueve, que nos hemos tirado el mes de enero y febrero sin nada, sin un viento. Claro, exactamente. Y si no hay agua para luego que los pantanos se puedan generar hidráulica, y si no hace sol, pues estamos jodidos. Esta es la realidad. Entonces, vamos a ser consecuentes. El que nos llame pijo progre, pues que le den, macho. Pero claro, que no nos llamen pijo progre diciendo que es que la energía nuclear no es valiosa, claro que lo es. Y que no es segura, claro que lo es. O sea, y tenemos dinero y medios para que sea segura de verdad, no como los ucranianos o los rusos que tenían centrales que estaban cogidas con alfileres y claro, pasa luego lo que pasa. Bueno, pues esta es la situación económica que tenemos en España. Efectivamente, la inflación está disparada. Bueno, hay quien dice que eso es igual en toda Europa, que pasa en todo el mundo, que la guerra es igual para todos, pero lo cierto es que si comparamos, y tenemos el gráfico donde podemos verlo, la media europea está en un 7,5, Malta está en un 4,6, Francia en un 5,1, Alemania, que es la que está más alta, está en un 7,6, y nosotros en España nos disparamos a ese 9,8, a solamente 2 décimas de alcanzar los 2 dígitos, y según las previsiones que hemos conocido hoy del Banco de España, en los próximos meses habremos pasado de ese 10 para dar esa previsión del Banco de España de que cerraríamos el año en el 7,5. Bueno, pues ese 7,5, como bien decía el señor Bermejo, bien corto se va a quedar. Estamos ya en un 9,8, que es la más alta de toda Europa. Algo tendrá que ver el gobierno a la hora de que los efectos de la guerra que afecta a todos, en nuestro caso, sean más perjudiciales. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque esa guerra en Ucrania sigue siendo protagonista de toda la actualidad. Y hoy mismo, esta misma tarde, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participaba a través de videoconferencia en una sesión en el Parlamento español, en una sesión conjunta de diputados y senadores. Ha querido tener referencias concretas a nuestro país, como suele personalizar sus discursos cuando interviene en la Cámara de alguna nación. Ha mencionado nombres concretos de empresas españolas, ha pedido que por favor nuestras compañías dejen de hacer negocio con Rusia y ha querido tener un guiño hacia la izquierda diciendo que Ucrania, a fecha de hoy, se parece a Guernica en 1937, cuando fue bombardeada en la Guerra Civil. Un guiño a la izquierda
cuando la izquierda en España no parece tener la misma simpatía hacia Zelensky, a juzgar por lo que Izquierda Unida ha dicho hoy del presidente ucraniano, a que ha acusado de estar amordazando las libertades civiles en su país. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu... ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Las imágenes de la masacre en Bucha, a las afueras de Kiev, nos han mostrado el lado más infame de la invasión que el Kremlin está llevando a cabo en Ucrania. Cadáveres mutilados, signos de violaciones y torturas, civiles tiroteados, fosas comunes. La comunidad internacional considera a Putin un criminal de guerra, por mucho que Moscú intente hacernos creer que son imágenes falsas para criminalizar a su ejército. En la Unión Europea aumenta la presión para aplicar sanciones contra la energía rusa. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que España expulsará a 25 diplomáticos rusos, siguiendo el ejemplo de otros países como Alemania o Francia, en respuesta a las matanzas en Ucrania. Sin embargo, en la expulsión no está incluido el embajador. No está incluido el embajador porque
queremos darle una oportunidad al diálogo como hemos hecho desde el inicio de la crisis, desde mucho antes de que se produjera la agresión ilegal. Y queremos mantener la figura del embajador aquí y de nuestro embajador en Moscú también, porque no perdemos la esperanza de que la guerra de Putin termine y se vuelva a las vías diplomáticas y al diálogo, que son las únicas que ha querido y que ha mantenido siempre abiertas tanto la Unión Europea como nuestros aliados transatlánticos. En el Congreso de los Diputados, la CUP ha impedido que se realice una declaración institucional para calificar de crímenes de guerra las atrocidades de Putin contra el pueblo ucraniano. La declaración, a propuesta de Ciudadanos, debía salir por unanimidad. Sin embargo, no ha sido así porque la CUP no considera que los cadáveres de civiles esparcidos por las calles, los relatos de violaciones brutales a ucranianas y las ejecuciones no son crímenes de guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha intervenido hoy por videoconferencia en el Parlamento español, tal como ha hecho en jornadas previas en las cámaras del Reino Unido, de Canadá, Estados Unidos, Alemania, Israel, Italia, Japón, Francia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos o Bélgica. Salvo en el caso británico, en el que Boris Johnson también dirigió unas palabras a los parlamentarios, en el resto de ocasiones el protagonismo ha sido solo para el presidente ucraniano. Pero aquí en España, Pedro Sánchez no ha querido desaprovechar la oportunidad y ha participado también en el acto, al igual que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que sin embargo no ha dado la palabra a los portavoces de otros grupos. Antes de su intervención, Izquierda Unida ha arremetido contra Zelensky por suprimir la actividad de 11 partidos políticos y le ha acusado de vulnerar los derechos civiles de los ciudadanos ucranianos. Con un ligero retraso sobre el horario previsto, ya que estaba interviniendo ante Naciones Unidas, donde ha dicho que Rusia convierte su derecho de veto en un derecho a morir, Zelensky, en la sesión conjunta de Congreso y Senado, ha reclamado apoyo internacional para repeler la invasión rusa. Ha pedido a las empresas españolas, y ha mencionado algunas como Marsans y Porcelanosa, que no hagan negocios con Rusia. Quiero dirigirme a las compañías, por ejemplo, Maxam, Porcelanosa, Cercove y otras compañías. Yo creo que lo conocéis mejor que yo, que solicito, lo pido, que dejen de hacer negocio con Rusia. Zelensky ha valorado el apoyo recibido, ha agradecido que se hayan aplicado sanciones, pero ha dicho que hace falta más. Como suele hacer en este tipo de intervenciones, Zelensky ha personalizado su discurso con un guiño a España y ha dicho que estamos en 2022, pero que parece que sea abril de 1937 en Guernica, en un guiño a la izquierda, quizá desconociendo los ataques que le había lanzado Izquierda Unida. Estamos en abril de 2022. Pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de una de vuestras ciudades, Guernica. Imaginen que en las ciudades normales, que la gente vive más que 100.000 personas, vive sin agua, sin comida, sin medicamentos, porque los ejércitos ruso bloqueó nuestra ciudad Mariupol. Están destruyendo esta ciudad. No hay nada. Se han quedado solo ruinas. Tenemos comunicación con nuestro analista Felipe Victoria. Don Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal todo? ¿Qué le ha parecido la intervención de Zelensky ante el Parlamento español? A ver, Javier, en general y en líneas generales creo que la intervención fue precisa, relevante. Creo que además viene como cola de todo lo que vimos ayer de los crímenes de lesa humanidad, de los posibles crímenes de lesa humanidad que Rusia ha cometido en Ucrania, y por lo tanto creo que en líneas generales su intervención ha sido además un poco en la misma línea de otras intervenciones a otros parlamentos del mundo, pero hay dos matices que yo creo que es importante resaltar, Javier. El primero es que, a mi humilde opinión, la referencia a Guernica no es una referencia acertada. Si bien es cierto que Zelensky, o el que le haya escrito el discurso, estaba buscando un guiño a España, no creo que haber hecho la referencia a Guernica sea un ejemplo de precisión exacta a lo que está ocurriendo y ha ocurrido en Ucrania, y eso es simplemente porque le da munición y le va a dar comida, digamos, a la izquierda y a los separatistas dentro de España para seguir alimentando el mito que la guerra en España fue una guerra de opresión contra la democracia
y por lo tanto, desvirtúa lo que hoy es lo que está ocurriendo realmente en Ucrania, pero además que contribuye un mito que no es cierto sobre los terribles sucesos de la guerra civil en España. Pero además hay la segunda precisión que es importante hacer, y es la irrelevancia en la que ha caído España, y en este caso su Parlamento, donde Zelensky se dirigió a Italia antes que a España, a Australia en las antípodas del continente europeo antes que a España, pero más aún a Dinamarca, un país insignificante comparativamente a España desde un punto de vista poblacional, económico y por supuesto histórico, teniendo en cuenta que España escribió la otra mitad de la historia. Qué humillación después de tanta gloria ver que somos los últimos a los que se nos dirige, a los que se nos habla, y eso solo muestra la irrelevancia de España en el escenario internacional en medio de esta crisis. ¿Y qué le parece, don Felipe, que Zelensky haga este guiño a la izquierda al mencionar a Guernica, mientras que la izquierda en España, con partidos como la CUP, por ejemplo, impidan una declaración para calificar de crímenes de guerra las masacres protagonizadas por Putin, o que Izquierda Unida haya arremetido contra el propio Zelensky acusándole de no respetar los derechos civiles de los ucranianos? A ver, por supuesto que es absolutamente conmovedor ver las posiciones que toma la izquierda en general en este país, donde otras izquierdas en otros países mucho más serios y mucho más dignos son capaces al menos de estar de acuerdo en estas cuestiones. En España, la izquierda, que ya nos tiene acostumbrados históricamente a que es inconmovible ante el crimen, nos ha confirmado una vez más que no hay ningún crimen que pueda conmover o hacer que se apiade esta izquierda de la población civil en Ucrania, ¿no? Entonces, digamos que no es de sorpresa, porque lo llevan haciendo y lo han hecho constantemente, buscar las excusas para justificar los crímenes más odiosos y más putrefactos que existan sobre la faz de la tierra. Por supuesto, el protagonismo de Sánchez, siempre intentando, con esos brazos largos, alargados y esgarbado que es el presidente de gobierno, que parece la escultura de la victoria de Samotracia, ¿no? Intentando apuntarse algún tanto, tener un rato de cámara, algo de protagonismo, pero todas sus palabras, todas sus declaraciones son sin ningún tipo de sentido. Uno, porque España sigue siendo completamente irrelevante en toda la crisis internacional. Dos, porque en vez de haber utilizado esta ocasión de protagonismo que tanto le gusta para haber anunciado cuestiones reales y de peso, como por ejemplo presionar, o el compromiso de España a presionar a que Alemania se desacople del gas de Rusia, o el compromiso de España a suministrar más gas a las naciones europeas que se desacoplaran del gas de Rusia, por ejemplo, teniendo España los puertos que recibe de Argelia y de muchos otros sitios. En vez de eso, lo utiliza, por supuesto, para propaganda, pero más terrible aún es que tampoco haya utilizado esta ocasión para, por ejemplo, anunciar la expulsión del embajador de Rusia de España. Y esto solo muestra esa irrelevancia de la que he hecho mención antes. ¿Por qué? Porque en declaraciones del ministro oímos que han permitido que el embajador se quede en España para darle una oportunidad a la diplomacia. Todos sabemos que si en algún momento Rusia decidiera ir por el camino de la diplomacia, España sería el último país al que acudiría. Han tenido más protagonismo Francia, el Reino Unido, hasta Turquía ha tenido más protagonismo que España, y por lo tanto mantener el embajador de Rusia en España para darle paz a la diplomacia es simplemente los mismos del gobierno congratulándose por su magnífico trabajo, pero completamente desfondados y fuera de sitio en lo que tiene que ser la acción internacional de España en esta crisis. Bueno, finalmente, esas desgarradoras imágenes que hemos visto de la masacre en las afueras de Kiev llevarán a que la comunidad internacional dote de mayor armamento ofensivo a los ucranianos para defenderse. Esperemos que sí, Javier, esperemos que esto sea un llamado más a despertarnos del estupor en el que está Occidente, siempre acobardado, siempre a medias tintas, siempre por los costados, con miedo de enfadar al tirano del Este, y ojalá se arme más, que España juegue un papel fundamental en esta operación, ojalá liderara justamente esta operación, además que liderara un refuerzo de la frontera este de la OTAN, enviando unidades militares españolas, patriotas, valientes, bien entrenados,
a defender la frontera este como una acción o una muestra de ese liderazgo, pero mucho me temo que este papel que en esta crisis, y a tu pregunta específicamente, creo que España una vez más llegará mal y tarde. Y un último detalle, ¿veremos a Putin respondiendo por crímenes de guerra ante algún tribunal internacional? Sinceramente esto, Javier, sí que no lo creo. Yo sé que es la esperanza de la mayoría de gente o de naciones civilizadas del mundo al menos, pero sinceramente creo que esto no va a ocurrir. Lo principal es porque Rusia no es parte del Tratado de la Corte Penal Internacional y eso es un tema muy importante a considerar y por lo tanto no se puede traer una nación que no es parte de dicha Corte, pero además porque Estados Unidos, que es el que ha puesto eso sobre la mesa, tampoco es parte de la Corte Penal Internacional y por lo tanto no puede traer a otro Estado a dicha Corte. Entonces, una vez más, veremos a los tiranos salirse con las suyas, si se les permite, por supuesto. Una vez más, Occidente se habrá puesto de rodillas. Hay un antiguo refrán que dice que los terneros grandes maman de rodillas. Una vez más, este ternero que se llama Europa, que tanto se precia de su grandeza en derechos humanos y demás, tendrá que mamar de rodillas. Y tristemente, la izquierda española, en sus jueces, sus famosos jueces como Garzón y todos ellos, intentarán ver cómo pueden robar también minutos de cámara sin ningún tipo de efecto o consecuencia real penal internacional. Don Felipe Victoria, muchísimas gracias, como siempre, por Javier, acompañarnos. Por todo. Siempre un gusto compartir con vosotros y pasar buena noche. Un saludo, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Don Rubén, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo estoy muy alucinado y voy a ser la nota discordante total. Haga usted de nota discordante. O sea, que no puedo... Bueno, lo primero de todo es que este señor para estar en guerra le sobra mucho tiempo, porque está de turné y siempre con la misma camiseta a la que ha ido también la señora Presidente del Parlamento Europeo a participar en esto, ¿no? Mi absoluta condena y total repulsa al señalamiento de 3 empresas. O sea, en la sede de la soberanía nacional, en la que no tienen además derecho a defenderse. Se ha hecho un daño muy fuerte a su imagen y debería de ser reparado. O sea, es intolerable que en la sede de la soberanía nacional se señale a 3 empresas y de esta manera y además se le diga lo que tienen o que no tienen que hacer. Como si me dicen a mí que no tenga yo relaciones con un profesor de una universidad de Moscú, pues me parece totalmente fuera de lugar y no es asumible. ¿Qué pasa? ¿Que Arabia Saudí no es una tiranía ahora tampoco? ¿Cómo va la historia? ¿Qué negocios ha tenido España con Arabia Saudí? ¿Eso sí, esto no? ¿O cómo va aquí la historia? Aquí se está perdiendo el norte y se está perdiendo el Oremus. Y lo que ha dicho Izquierda Unida, lo diga Izquierda Unida, lo diga el Papa, pues es que es verdad. Es que han aprovechado para prohibir 11 partidos políticos. ¿Eso lo hacen las democracias ejemplares? ¿O cómo va esta historia también? Es que no lo puedo entender. O sea, lo puede decir Izquierda Unida, o lo puede decir Vox, o la CUP, o un señor muy malo, o señora muy mala. Me es igual, prohibir 11 partidos políticos está muy mal. Y eso lo ha hecho este señor ahora. Y seguir armando al pueblo ucraniano, especialmente un país como España, que no tiene recursos, y lo voy a volver a comparar con Ceuta y Melilla, que ahora mismo ha habido noticias esta semana de que el Ministerio del Interior no cubre 144 plazas de policías y guardias civiles en Ceuta y en Melilla. Pues, oiga, ¿aquí a qué nos estamos dedicando? A lo mejor estamos cometiendo errores muy severos de un país como España, que está en la ruina total, que es irrelevante, en eso estoy de acuerdo con Felipe Victoria, y que permite cosas que no son de recibo, como lo de Guernica. Eso sirve otra vez para enfrentar a los españoles. Eso también lo tenemos que aceptar y sin derecho a réplica en la sede de la soberanía nacional. Pues no estoy de acuerdo. José María. Bueno, antes de nada, sí que me gustaría aclarar, yo creo que es de justicia que Porcelanosa se ha comunicado a través de su departamento de comunicación para decir que Porcelanosa, desde que comenzó el conflicto, no ha iniciado ningún proceso de venta nuevo, bloqueando la totalidad de transacciones comerciales con Rusia. Es decir, Porcelanosa niega que siga comercializando con Rusia, y creo que ya que se ha puesto de manifiesto su nombre, es justo dar su versión del conflicto. Y luego, yo hay algo que me quedo de piedra con lo de Guernica, ¿no? Es un crimen contra la humanidad del que la propia Alemania pidió perdón a España en 1997. Yo siento discrepar, pero yo creo que hablar
de un crimen contra la humanidad, como fue lo que ocurrió en Guernica, en un contexto en el que se están produciendo crímenes contra la humanidad en Ucrania, no tiene mayor interés, quiero decir, no creo que se deba politizar. ¿O es que vamos a defender lo que pasó en Guernica? ¿Vamos a defender que se bombardease el 70% de los edificios y que muriese un tercio de la población? Hombre, yo creo que no, ¿no? Y creo que eso no es un guiño a la izquierda. Eso es una condena a un grave atentado contra la humanidad que estoy seguro que todos los españoles, independientemente de que sean de izquierdas o de derechas, condenan a día de hoy. Ya lo hizo, reitero, la propia Alemania, que pidió perdón a los españoles en 1997. Y luego, bueno, a mí me sorprende, ¿no?, esta unión entre la extrema izquierda y la extrema derecha para defender a Putin, ¿no? Defender a Putin nada. Defender a Putin y menospreciar lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Afortunadamente, este tipo de posiciones son una minoría. Yo creo que lo que tiene que hacer Europa es ganar la guerra al sátrapa de Putin y ayudar a Ucrania. Ayudar a Ucrania porque el futuro más inmediato de las democracias occidentales, si gana Putin, arrasa a Putin, estará en entredicho. Y lo pasaremos mal, bastante mal. Juan Carlos. Bueno, que Putin se haya comportado de forma criminal con Ucrania, como ha hecho, con esta invasión criminal, no significa que a Zelensky no haya que decirle las cosas que hacen mal ellos. Por ejemplo, él sabe, no fue culpa suya, fue de sus antecesores, que se bombardeó a decenas de miles de personas en el Donbass, de civiles, que los masacraron. Los ucranianos masacraron ucranianos. No estaría de mal que Zelensky dijera que eso estuvo mal y que jamás se volverá a repetir y que castigará a los que hicieron eso. Fulminar a todos los partidos políticos de la oposición y del Parlamento, es decir, que no tienen ahora mismo nada que decir ni que hacer, eso no es democrático, eso no está bien hecho. No sé por qué lo ha hecho, pero no debería haberlo hecho. Por lo tanto, hay que decirle a Zelensky que eso está mal. También hemos visto cosas que están mal en Ucrania. Hemos visto, por ejemplo, cómo soldados ucranianos disparaban a soldados prisioneros rusos. Lo hemos visto, cómo les disparaban sin ninguna defensa. Y hemos visto cómo había gente en las farolas de las ciudades ucranianas atados, desnudos y azotados, no se sabe muy bien por qué, pero eso está ocurriendo, y tú, Zelensky, pues parece que eso no dices nada. Supongo que estás muy ocupado dirigiendo la guerra, que por cierto lo estáis haciendo muy bien, estáis haciendo una gran guerra contra los rusos y probablemente van a tener que negociar en una situación mucho menos ventajosa de la que pensaban. Pero Zelensky, es que también hay que decirte las cosas que hacen mal. No es solo un aplauso, no es solo darte ayuda, que lo estamos haciendo. Aquí todos los que estamos aquí sentados con nuestros impuestos te estamos dando ayuda, pero tendrás que aguantar las cosas que hacéis mal, porque hacéis muchas mal. Para que Ucrania sea una democracia un día, tenéis que hacer muchas cosas bien de las que hasta hoy habéis hecho muy mal. Así que yo voy a ser muy claro, Zelensky. Te apoyaremos, pero tú tendrás que hacer las cosas bien, como dictan las normas democráticas. Efectivamente, hay que hacer las cosas bien. Este mismo mensaje pues también se le puede dedicar a presidentes de Estados miembros de la Unión Europea como el de Hungría, ¿no? Que acaba de arrasar por cuarta vez, estáis escocidos, o sea, estáis escocidos, yo no quería hablar de Hungría, pero estáis escocidos, estáis muy escocidos, acaba de arrasar por cuarta vez. Desde luego que sí, desde luego que es una mala noticia, claro. Y que estamos bastante escocidos los que defendemos la libertad. La libertad, una democracia en la que el 98% de los medios de comunicación
son afines al régimen de Víctor Orbán, que es un troglodita. No es verdad. Y que afortunadamente no ha conseguido sacar el referéndum y los 7 para que no se pueda decir que hay si es que os falla el gays, análisis. para que no se pueda decir que hay homosexuales en Hungría, bueno, pues es entonces, lo que esos 7 escaños que han salido por la derecha de Orbán, ¿qué son? el aliado de Putin en Europa. Por cierto, Putin se ha felicitado mucho de la victoria de Orbán, que hay que recordar que no hace mucho tiempo estuvo aquí en España, que le invitó el señor Abascal aquí en una cumbre de líderes de la extrema derecha, de los cuales muchos apoyaban a Putin. Y entonces esos 7 escaños que han salido a la derecha de Orbán, ¿qué son? Hombre, si Orbán claro. es extrema derecha, ¿qué son? Pues son aún peor, fíjate. No sabéis definirlo, os falla ya el análisis. Cuando salga uno de Falange aquí en España, pues es cuando centro, salga ¿no? uno Víctor aquí Orbán, de Falange en España, a ver qué le vas a decir. Víctor Orbán, ¿qué es? Entonces, ¿Qué es? ¿Qué es centro? Pues Víctor Orbán es un señor conservador y más liberal en algunas cuestiones que gente del Partido Popular, desde luego, que lleva 4 mayorías absolutas, como 4 goles y más escocidos. Podéis llegar a estar con lo que pueda llegar a suceder en Francia, que está ya la cosa muy peleadita, muy peleadita. O sea, que ya podéis reforzar. Sí, ya podéis reforzar la propaganda, porque a lo mejor tenéis dentro de 2 meses una sorpresa. Claro, porque Le Pen es de no, yo no sé qué es de centro, ¿no? Yo no sé. Es también liberal. Y no he dicho Le Pen, a lo mejor sale Mélenchon. No, hombre, a lo mejor sale Mélenchon. Efectivamente, a lo mejor sale Mélenchon. En Europa, desde hace ya muchos años, se vive una encrucijada contra personajes de esta calaña, de la calaña de Orbán, de Le Pen. Orbán es un demócrata que ha salido elegido de extrema derecha, que ponen en riesgo las democracias, que ponen en riesgo y no ponen en riesgo nada. Y lamentablemente no es la primera vez que ocurre en Europa, que personajes autoritarios ponen en riesgo la convivencia y las democracias europeas. Qué ridículo. Y lo que está pasando en Hungría y lo que está pasando en Francia no hace tanto tiempo que pasó. 4 no hace absolutas. Tanto tiempo que pasó. 4 mayorías absolutas como 4 estadios lleva Orbán. Ser demócrata es respetar eso. Ser demócrata es respetar eso. Ser demócrata. Porque lo ha dicho incluso todo el Parlamento Europeo. Incluso Guy, impronunciable, Verhofstadt. Verhofstadt ha dicho que no le gusta el resultado, vale, pero que lo reconoce como una victoria. ¿Pero quién no lo está reconociendo? Yo lo estoy. Con estos comentarios de que si otros tiempos de Europa y que si no se sabe. Lo estoy reconociendo como una catástrofe para la convivencia en Europa y para las democracias y las libertades. O sea, el éxito de la convivencia es un mensaje único. Ese es el éxito, un mensaje único, que no haya disidencia. Que Putin, eso es lo que que Putin haya mostrado y expresado su alegría por Víctor Orbán lo explica todo. Claro, lo explica todo. Es vuestro gran elemento también de propaganda. Que viene Putin, viene Putin. ¿Sabes lo bueno? Ahora, el portátil de Ligísimo y todo lo que estaba haciendo Ligísimo en Ucrania desde 2014, 2015, 2016. Bueno, y cómo se está beneficiando del gas, todo con el gas licuado, todo Estados Unidos, no pasa nada. En ocasiones la historia es tozuda y pone a las sociedades en momentos decisivos, que son momentos clave. Y el saber estar en el lado bueno de la historia. El lado bueno es Biden. El lado bueno de la historia, pues es. Su hijísimo. Es un personajazo que tendría que estar en la cárcel a ceniza. Oye, hay que recordar que no hace tanto tiempo, pues había gente en Europa que estaba a favor de Hitler, ¿no? Vamos. Y que estaba a favor de Mussolini. Pero también hubo gente que no. Y eso es Orbán. Y estuvo en el lado correcto de la historia. Eso es Orbán. Y yo creo que es muy importante que sigamos, la gran mayoría de los europeos, en el lado correcto de la historia, que ni mucho menos es estar al lado de Orbán o al lado de Le Pen. Y el tiempo lo dirá. Pues el que ha prohibido 11 partidos políticos es Zelensky, no Orbán. Orbán lleva 4 mayorías absolutas, absolutísimas, y no ha prohibido ningún partido político. Y esa es la verdad. Aquí el que está prohibiendo partidos políticos es Zelensky. Y el que está asumiendo la democracia y el que ha ganado las elecciones. Frente al propio presidente de Ucrania, jefe del Estado, que ha ido por otro camino. Frente a una enorme cantidad de Mussolini contaba con un apoyo popular tremendo, ¿eh? No, tenía Mussolini el 40%. Contaba con un apoyo popular tremendo. Hitler también. Vamos, comparar. No, Franco no ganó ninguna selección. Franco tenía apoyo social. Fíjate, tiene apoyo social a día de hoy. Imagínate. Tuvo apoyo social de gente que es antifranquista. ¡Qué vergüenza! Tuvo apoyo social de gente que es ahora antifranquista. Juan Carlos. Quería referirme un poco a los crímenes estos que se están viendo ahora, ¿no? Lo de Bucha. Lo de Bucha, sí. Y los que se verán y los que no se verán. Vamos a ver, lamentablemente cuando hay guerra
se cometen crímenes de lesa humanidad o genocidio, lamentablemente por ambas partes. O sea, aquí yo no conozco, y soy un enamorado de la historia militar, no conozco excepciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos tenido matanzas, ¿no? En los franceses masacraron a personas en Madrid, ¿no? Nos acordamos de eso. Y por tener un ejemplo reciente, ¿no? Entonces, cuando oímos o vemos estas cosas, las vemos siempre desde la perspectiva de que unos son los buenos, otros son los malos. Y lamentablemente estos crímenes se cometen en la mayoría de los casos por actos impulsivos de la situación concreta que se vive en ese momento, de la rabia que pueda sentir alguien que en ese momento, de la decisión de un oficial. O sea, es que esto es así. Yo he oído hoy decir a algún representante, algún periodista, que es que no se habían visto crímenes como los de hoy, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Qué barbaridad. Es que decir esas cosas, de verdad, mire, o sea, mire, fíjese, mire. Cuando se desencadenó la Operación Barbarroja en junio del 41, la invasión de los nazis, ¿no? de Rusia, y de lo que hoy es mucha Gran Polonia. Bueno, lo que iban dejando atrás los nazis, ejecutados en fosas, ahorcados, naturalmente violaciones, bueno, es decir, es que no se lo pueden imaginar. Les puedo dar incluso al programa, le puedo dejar alguna literatura para que ustedes lean y no puedan dormir en varias noches. Pero es que cuando se produjo la operación Bagration, que fue la gran operación, digamos, de reconquista en el 43 de los soviéticos a los nazis, cuando cedió el grupo de ejércitos centro, sucumbió, Kharkov, fue en la zona de Kharkov, Belgorod, hoy nos suenan esas, bueno, pues allí se inició esa ofensiva, y que concluyó en Alemania en el 45. Bueno, pues lo que hoy es Kaliningrado, que a ustedes les suena a una ciudad rusa que está ahí en medio de, ¿no? en el Báltico, ¿no? como una región, eso era una ciudad alemana, se llamaba Königsberg, en la Prusia, ¿no? que se llamaba la Prusia, ¿no? la Prusia. Bueno, pues ahí hay... O sea, los rusos, vamos, los soviéticos o los desalmados, porque es que no se le puede poner tampoco nacionalidad, porque son desalmados. Desalmados, exactamente, desalmados. O sea, a los hombres los despellejaban, los hacían trizas, y a las mujeres, después de violarlas repetidas veces, las clavaban en sus casas, en las puertas de sus casas las clavaban como a Cristo. Totalmente despedazadas. Y hay por ahí periodistas diciendo que se están produciendo crímenes mayores que la Segunda Guerra Mundial. Porque lo hacen con un fin. Por favor, dejen de tomar el pelo a la gente, dejen de decir gilipolleces, con perdón, y asuman que cuando hay una guerra, lamentablemente, hay crímenes por las dos partes. Y dejemos ya de juzgar y que si hay que procesar a no sé quién, ya llegará el momento, porque a lo mejor Putin, si un día es derrocado, como le ha pasado a muchos líderes mundiales, pues a lo mejor los que vengan le ponen ante la justicia o no, o a lo mejor resulta que ponen a ucranianos. Por favor, sean ustedes muy prudentes con todo esto y no digan disparates, por favor. Bueno, llevamos ya 41 días de guerra y presumiblemente la ofensiva va a continuar y puede que hasta se recrudezca, puesto que lo que parecía unos avances hace unos días en las conversaciones de paz no parece que esté mejorando en estos momentos. Hacemos una pequeña pausa, les contamos de inmediato cómo va esa guerra en Ucrania, pero antes, si me permiten, quisiera presentarles el colchón extraordinario del que todo el mundo está hablando. Les estoy hablando de Senso Exclusive, un colchón con alta tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad, puesto que
no se trata de dormir, se trata de descansar. Con su capa viscolástica multi-air de poro abierto, con mayor transpiración, su núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad para el colchón, tiene tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere usted adquirir este fabuloso colchón, llame al teléfono 900-730-101. Si no le gusta, puede probarlo durante un tiempo, durante un año si es menester, que si no le gusta, le cambian el colchón. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.